Yo estaba tan emocionada por conocer a la mamá de mi pareja. Recuerdo haber hecho mi maleta con todo el entusiasmo del mundo. Hicimos aproximadamente 3 horas y media de camino. Yo sabía que él era de una comunidad bastante lejana, donde a lo mucho habitaban 200 personas. Cuando casi llegábamos al lugar, él me dijo: el día de hoy no va a estar mi madre. Ella salió a un pueblo vecino, regresa mañana por la mañana. Llegamos, dejamos las maletas, salimos a caminar un ratito al pueblo. En todo el tiempo que estuvimos caminando no recuerdo haber visto a una sola persona. Pero la verdad yo tenía tanta emoción que eso no me causó nada de intriga. Regresamos a la casa y nos acostamos para descansar un poco. Cuando me desperté me di cuenta que mi novio no estaba al lado mío, pero se escuchaba su voz en la cocina. Así que me cambié y fui hacia donde estaba él. Cuando me vio mi novio me dijo: ya pasa de mediodía, amor, creí que nunca despertarías. Solo sonreí con un poco de vergüenza. Cuando su mamá volteó a verme, él le dijo: mamá, te presento al amor de mi vida. Yo sabía que su mamá era una persona grande de edad, que a él lo había tenido ya a una edad avanzada. Ella era una persona bajita, de complexión muy delgada. Llevaba un rebozo en la cabeza que le cubría prácticamente todo el rostro. Lo único que se podía ver era un poco su nariz y su boca. Estiré mi mano para poder saludarla y ella correspondió estirando la suya. Desde antes de que tocara su mano se sentía un frío, pero un frío de ese que te cala hasta los huesos. Toqué sus manos y eran unas manos ásperas, callosas. Pero a mí no se me hizo raro. Yo dije: es una mujer trabajadora que ha trabajado toda su vida. Claro que tiene que tener las manos así. En ningún momento pude ver su cara. Le dije que era un gusto conocerla y ella solamente asistió con la cabeza. Mi novio me dijo que me sentara a comer, que desayunara algo. Le contesté que sí. Volteé solamente unos segundos. Cuando regresé a la mirada a su mamá, ella ya no estaba en la habitación. Cuando terminé de comer, empecé a sentir un cansancio bastante profundo. Y no ese cansancio que te da después de comer y que te da un poco de sueño, sino un cansancio más profundo. Le dije que su mamá no parecía que estuviera muy contenta de que yo estuviera ahí. Él me contestó que claro que estaba contenta, simplemente que su mamá no era muy expresiva. Y le dije: es que ella ni siquiera me dirigió la palabra. Me contestó que ella no podía hablar, que en su primer matrimonio, como castigo, su esposo le había cortado la lengua para que ella no renegara de las cosas que le decía que hiciera. Cuando él me dijo eso me empecé a sentir muy preocupada, de esas veces que hasta en el estómago lo sientes. Él jamás me había comentado eso de su mamá. Él me dijo que iría a ayudarle a su mamá a hacer algunas cosas. Yo fui a acostarme porque cada vez el cansancio se hacía más insoportable, a un punto en el que ni siquiera podía moverme. Ya no pude levantarme en todo el día. El cansancio había consumido todas las fuerzas que tenía. En la noche desperté con un beso en la frente. Le dije a mi novio que me sentía muy cansada, que no podía ni siquiera moverme. Le dije que si podía pasarme mi teléfono. Él dijo que no sabía dónde lo había dejado, que él no lo había visto por ningún lugar de la casa. Le dije que por favor contactara a mi familia y les dijera que me estaba sintiendo muy mal, que probablemente tendríamos que regresarnos antes de lo acordado. Él me contestó que me iba a sentir mejor, que solamente necesitaba comer. Así que puso un par de almohadas bajo mi espalda y entró su mamá con un plato en una charola. La señora se sentó junto al lado de donde yo estaba y comenzó a darme la comida en la boca. A las 3 o 4 cucharadas de la comida yo sentía que iba a vomitar. La comida no sabía mal, pero ahora por alguna extraña razón no solamente me sentía cansada, también me sentía con asco. Pasaron varios días y yo recuerdo decirle a mi novio que yo necesitaba regresar a mi casa, que no me estaba sintiendo nada bien, que necesitaba ver un doctor. Y cuando yo le decía eso, él simplemente me daba un beso en la frente y se retiraba del cuarto. Así que llegó un punto en el que pasaban los días y yo ni siquiera veía la luz del día. Solamente veía la cara de mi novio llegando a darme un beso en la frente de vez en cuando y a su madre 3 veces al día llevándome una comida asquerosa que solamente me hacía sentir peor. El tiempo se me hizo eterno, perdí la noción de cuántos días llevaba ahí. No recordaba ni siquiera cómo era platicar con alguien. Lo único que hacía era comer y dormir, porque no tenía ni siquiera fuerzas para sentarme. Me di cuenta que estaba siendo prisionera en ese lugar, así que decidí que tenía que salir de ahí. Después de llevarme el desayuno, él siempre decía que iban a ir a ver algunos animales, así que sabía que si me iba a salir de ahí, ese era justo el momento. Comí lo más que pude para tener el mayor de fuerzas posibles y decidí largarme de ahí. Al momento de salir caminé lo más rápido posible. Intentaba correr pero no tenía fuerzas suficientes. Caminé por muchísimo tiempo, estuve tocando en varias casas y ninguna me abría.
hasta que pasé por una casa donde una señora estaba barriendo la parte de enfrente. Le dije que necesitaba ayuda, que tenía muchísimo tiempo prisionera. Me dijo que quién me tenía prisionera. Le dije el nombre de mi pareja y de su mamá. Me volteó a ver y se empezó a reír de mí. Me dijo que eso era imposible, que la señora que yo estaba diciendo tenía más de 30 años que se había muerto y que si su hijo era mi novio, era un anciano con el que yo estaba. En ese momento yo sentí que me estaba dando un ataque, me estaba hiperventilando. No tenía idea de por qué la señora me estaba diciendo eso. Me vino como si yo estuviera loca. Después de eso me desmayé y me desperté en un hospital. Mi mamá me dijo que ese día en la mañana me había salido de mi casa y que por la tarde me encontraron en un pueblo desmayada. Nada de eso ocurrió, pero todo se veía tan real. Y resulta que la persona a la que aluciné sí existió y sí murió 30 años antes. Pero ¿cómo era posible que yo supiera eso?